Qué enorme placer, José. Buen viernes. Qué viernes difícil, con mucho para analizar, complejo el tema de los alimentos, con mucho para ver de contradicciones, ¿no? Es un día más complejo de los habituales. Sí, en un ratito Lourdes Marchese te va a contar por qué todavía no tenemos certeza de que el gobierno haya ido al camino de la denuncia penal para con Pablo de la Torre. En el entorno de Pablo de la Torre dicen que no están notificados. Así que en un ratito vamos a hablar de lo que Capital Humano dice, pero no sabemos si hizo o si ocurrió. Bueno, hay un tema y también cuando analizás un poco cómo se decanta la gestión, recién veíamos contradicciones de algunos de los funcionarios del área, mucho impacto esto, mucho impacto. Alguien clave que tiene hace 4 meses un posteo muy a favor de Sergio Massa invitando a votarlo. Digo, esas contradicciones yo creo que empiezan a despertar cierto ruido. Sí, y tenemos como imagen en Tafí, ahí en Tucumán, tenemos la imagen de la gendarmería haciendo un inventario para distribuir alimentos. ¿Se entiende? Como postal de parálisis. Gendarmería haciendo un inventario para entregar leche que vence a partir del 7 de julio, dijo el vocero presidencial hoy. Reconociendo lo que el gobierno no reconoció ni lunes, ni martes, ni miércoles. Sí, ya la palabra inventario para una urgencia es un tema, ¿no? Por eso está bien, te lo pongo en tus términos de los cuales vos conocés y tanto, José, que son los de economía. Ahora, más allá de eso, estamos en el cierre de mayo, ¿no? Y efectivamente algunas cosas surgieron. Yo miré algunos datos para acompañar un poquito este paso con vos que tanto sabés de economía. Banco Central, ¿qué dijo? Que la tarjeta SUBE registró 18% menos de pasajeros en colectivos en todo el país. 18% menos. Es la caída histórica más alta desde que existe registro. Quiere decir que 1 de cada 5 de los que viajaba en colectivo, fruto de la recesión o que decidió abaratar costos o lo que fuese, no lo usó. Primer dato. Colectivos que además siguen aumentando. En Rosario, desde mañana, 940 pesos el boleto mínimo. Ese que acá en la Ciudad de Buenos Aires todavía, para las subnominalizadas, está en 270. 940 Rosario. Bueno, después, segundo dato, desempleo en la Ciudad de Buenos Aires, dato oficial de esta tarde, del INDEC porteño, digamos, el Instituto Estadístico de la Ciudad, creció al 7,5%, subió 1,1% respecto a un año atrás. Se habla de 50.000 nuevos desocupados en la Ciudad de Buenos Aires. Empezamos a convivir con estas cosas. En el medio, Caputo dice, yo mantuve superávit fiscal, porque estuvo el pago extraordinario de ganancias por parte de las empresas, como bien vos conocés, le ganó un mes más al superávit, mayo. Por eso aparecieron giros a las provincias en medio de la discusión por la ley bases. Y después en la caja del gobierno finalmente termina demostrando que pese a que fue el mes que menos reservas acumuló, y esta particularmente la semana donde menos compró, todavía tiene saldo positivo, aunque la acumulación de 4.500 millones de los primeros 4 meses del año, corregime si me equivoco, o 5 meses del año, perdón, José, tuvo que ver en buena medida con haber demorado el pago por más de 6.100 millones de dólares a los importadores. Sí, como contrapartida dentro de los indicadores, el positivo del día de hoy, una de las estimaciones de una consultora privada que mantiene la tendencia a la baja de la inflación. Correcto. Es una buena noticia. Por abajo del 5. Exacto, que es un muy buen dato. Algunos economistas más críticos lo que te dicen es, bueno, pero se frenó el aumento de energía, se frenó el aumento de prepagas, pero nobleza obliga, eso es gestión. Correcto. Así como en el otro caso hablamos de falta de gestión, en ese caso se decidió priorizar una baja de inflación a la suba de ciertos valores. Exactamente. En el medio, las encuestas que le sonríen a Milei, Giacobbe particularmente muestra el dato que Milei retuitea. Milei retuitea sobre qué opina una parte importante de la población respecto a la oposición, pero sobre sí mismo podría haber tuiteado muy bien aquello de que hay una adhesión que está por encima de la que Milei tuvo desde que Milei es presidente en la serie histórica. Es decir, pese a haber transitado 6 meses de gobierno, prácticamente, y todo lo que estamos hablando, en el contexto en el que se transcurre la vida económica argentina y social, Milei tiene registros que son los mejores desde que asumió como presidente, según Jorge Giacobbe. Muy altos, el 58,7% de imagen positiva. Mirá también el de Caputo, ¿no? De Luis Toto Caputo. Arriba del 51, efectivamente. Eso, para un ministro que está ajustando,
te habla de un cambio de época muy, muy importante. Victoria Villarruel, que tiene esas diferencias muy sostenidas con el presidente, también el núcleo la mantiene alta. Y el dato de Kicillof, ¿no? 66,3% de imagen negativa en un país, Paulino, que es muy pendulante, ¿no? Correcto, con un Kicillof que está en el 20. Un datito ahí no menor, Adorni es el dirigente político con tercer mejor imagen en la Argentina. No hay duda de que Manuel Adorni digamos, de consolidarse la tendencia de no mediar situaciones extremas, se confirma como una carta electoral de La Libertad Avanza para el 2025, tanto en la ciudad de Buenos Aires, eventualmente, como eventualmente en la provincia de Buenos Aires, porque Adorni nació en La Plata. Bueno, la foto esa que quedó de Luna Park, donde estaba Espert, viste que muchos la identificaron como Espert, que dijo que quiere ser candidato en la provincia, y Adorni, que podría ser candidato en Capital. También dicen algunos allegados al presidente de la Nación que Adorni sonó como potencial jefe de gabinete, que era una de las alternativas. Sí, que se elige a Franco porque yo creo que tenía más expertise, más experiencia. Me parece que Manuel está en una carrera ascendente muy importante, pero también muy novedosa para él, porque estaba aquí con nosotros hasta ayer nomás. Sí, sí, sí. Y no tiene paso por la política. Y todo lo que está pasando en torno a Petovelo, sin caerle a Petovelo, probablemente en buena medida tenga que ver con esta inexperiencia también. Que nobleza obliga también, hay un tiempo para la inexperiencia, ¿no? Digo, todavía no se está viendo, la verdad que las encuestas no solo acompañan, sino que han mejorado. En algunos casos mostrabas la de Giacobbe, pero hay otra de Poliarquía. Correcto. Todas las encuestas están mostrando esa tendencia, pero también es cierto que en un periodo determinado se empieza a exigir ciertos resultados. Hay resultados muy sólidos en materia económica en algunas cuestiones, hay resultados en materia de seguridad, política de seguridad que se empiezan a ver, y muchas otras áreas que empiezan signos de interrogación, ¿no? El dengue, lo que pasó con salud, lo que estás contando ahora de los alimentos, donde gendarmería con alimentos, inventario, no es un buen juego de palabras. No, en ningún caso. Y después está la política, cómo la administra el gobierno, ¿no? Porque lo de Pablo de la Torre no es inocuo. Joaquín de las Torres, entiendo que tuvo una conversación por WhatsApp con el presidente Milei, que ya está en El Salvador, donde va a asistir mañana a la foto con Bukele, que reasume su gobierno, después de su gira por Silicon Valley. Entiendo que quedaron en hablar a la vuelta del presidente Milei, pero la situación con el hermano no le causa ni medio de gracia. Y efectivamente el destrato que sufrió Pablo de la Torre y la acusación velada de corrupción, que es algo donde para los de la Torre es clave, lo pone en la vereda de enfrente de La Libertad Avanza, siguiendo acompañado, pero digamos rompiendo el bloque de senadores en la provincia de Buenos Aires. Y en ese bloque de senadores, mirá qué curiosidad, te quiero mostrar una foto que no pasó inadvertida para el mundo de la política, desconozco si la habías visto, pero en todo caso, perdón. Hoy se dio una foto del peronismo no kirchnerista, que incluye a Randazzo, que incluye a Pichetto, que incluye a Bocio, y mirá quién está ahí. Mirá vos. Carlos Kikuchi. ¿Quién fue el actual senador de la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza? El armador de Javier Milei en toda la República Argentina. Hoy, enfrentado a La Libertad Avanza con bloque propio, prescindente y con raigambre en el peronismo. Y más pensando en una alternativa por fuera de La Libertad Avanza que dentro de La Libertad Avanza. Sí, sí, una foto que no parece nada de libertaria conceptualmente, y un contexto, Paulino, donde empieza también a aparecer mucha cantidad de heridos de guerra del gobierno saliente, ¿no? El que se va, el que desprenden, al que lo echan, cómo lo echan, de qué manera, cómo termina su ciclo, los deja con la herida abierta, ¿no? Es que, y la mesa es muy chica todavía del gobierno nacional para este contexto como para tener tantos heridos en tan poco tiempo, ¿no? Puesto en otros términos, vos querés decir, es una etapa donde el gobierno debería estar sumando, no restando. Totalmente. Donde debería estar juntando dirigentes, no expulsando, porque no le sobra nada y porque además corre en minoría y de atrás la batalla por la pulsión que implica la confección de leyes, a tal punto que todavía no tiene la ley base, tampoco tiene el pacto fiscal, se supone que el 12 de junio lo va a tener, pero de lo que ya se dictaminó a lo que ocurre en el propio seno del Senado y eventualmente después hasta incluso en diputados, puede haber modificaciones que sorprendan. Sí, y una ley base es que de lo que se presentó originalmente o aquel famoso decreto y demás, está quedando solamente alguna de las ramas, ¿no? Digo, el tronco de esa ley base
se ha ido cortando de manera tal que hoy tenés una especie de arbusto mucho más pequeño que nobleza obliga también, y vuelvo a decir nobleza obliga porque cada vez que hablamos de un lado y de otro hoy está pero tan sesgado. Lo que está pasando con este proyecto es que el gobierno lo necesita porque afuera, no solo el Fondo Monetario Internacional, sino estas fotos que vemos con referentes del mundo dicen todo bien con la intención, pero quiero ver que hay algún tipo de ley o de sanción que el que venga después no pueda corregirla de un plumazo. Y eso es, a esta altura, Paulino, imprescindible. Sí, y porque además, por más que el que venga lo corrija, porque puede hacerlo con una nueva ley, lo que está claro es que crea un camino para los próximos 3 años. Despeja ciertos interrogantes, que de lo contrario van a quedar pendientes. En materia de reforma laboral, el dictamen del Senado, de todas maneras, pasó a ser bastante más importante de lo que venía de diputados. Muchísimo más. Porque promueve sanciones para los que bloqueen una empresa. Por lo tanto, eso me parece que es un activo, porque en la idea de restituir el orden público, donde el gobierno abreva en términos de iniciativa política y pactó con la sociedad reconstruirlo y finalmente lo está logrando vía Patricia Bullrich, pero no solo Patricia Bullrich, sino con todos los eslabones del gobierno puestos a disposición de esa tarea. Esta idea de que el bloqueo pase a ser parte del pasado no es menor para el mundo de las inversiones. No, y aparte es una de las cuestiones que cuando mirás el activo de Milei o de su gobierno en términos de imagen pública positiva, es uno de los factores que también está primando, la idea de no corte de calles, no bloqueos conceptualmente, todavía no estaba en la ley, pero si es que termina saliendo, va a ser un activo. Y es un modo de época que también le están pidiendo al gobierno que eso ocurra. Sí, y además va a haber más flexibilidades para contratar, que esto también es importante, porque vale la pena decir, hasta acá hemos tenido casi un efecto cerrojo, ayúdame a José a explicarlo en conjunto. Es decir, como era muy onerosa la salida de un trabajador si no funcionaba, el empresario hacía todo lo que podía para evitar incorporar. Entonces, la verdad es que si vos hacés menos onerosa la salida, con reglas, con indemnización, con naturalmente preestablecido condiciones, pero no con la arbitrariedad con el cual hoy cualquiera que hace un juicio laboral se lleva finalmente cuantiosos recursos que en muchos casos ponen en tela de juicio la supervivencia de las pymes, primero y fundamentalmente de las pymes. Si vos tenés eso más arreglado, probablemente entonces vos tengas ya no un dique de contención, sino una puerta abierta a finalmente crear empleo en la Argentina, porque no va a haber razón para el empresario para estar fuera de la ley, sino que va a ser mejor estar dentro de la ley, porque va a tener más garantías, más seguridades. Es así, es muy similar a lo que se habla del cepo. Es correcto. Viste que los cepos los crean los gobiernos supuestamente para que no se vayan los dólares, y lo que te termina ocurriendo es que no entran dólares, porque como vos no dejás, en definitiva, que quien gana dinero, quien invierte, se lleve parte de sus regalías, lo que dicen es directamente no invierto. En el caso del empleo es tal la industria del juicio, tal el riesgo para una pyme de contratar a alguien que después te termine fundiendo tu compañía, que termina siendo todo un mercado informal que está fuera de la caja. Si se logra meter a ese universo de la formalidad, la verdad es que no solo hay más recaudación, sino que también hay más previsibilidad para el empleado y también para el empresario. Y se crea un círculo virtuoso no vicioso. Es como invitarme al cumpleaños y decirme, pero de casa no te vas. Es así. Probablemente, por más que me invite con todo el afecto y el amor del mundo, José, no estaría yendo. Es así. José, querido, buen fin de semana, buena cena en familia, que ya te hemos retenido más de la cuenta. Lo mismo para vos y que tengan buen programa. Hasta la próxima. Bienvenidos, buenas noches.